Actualmente, el motor de su vehículo podría. Parecen funcionar con perfecta normalidad, pero un solo sensor contaminado podría ser, robando caballos de fuerza en secreto, aumentando facturas de combustible y aceleración del motor. Deterioro sin iluminarse nunca. Un indicador de advertencia en el tablero. La amenaza oculta hace que la situación, particularmente traicionero. ¿Cómo funciona un dispositivo más pequeño que tu pulgar? Puede causar un vehículo para sentirse sin potencia, desperdicio, gasolina y reprobar la inspección de emisiones. Simultáneamente, centros de servicio e instalaciones de reparación. En toda América, somos testigos de un fenómeno idéntico. Escenario repetido. Componentes de encendido. Si amas tu auto, suscríbete, porque aquí sí decimos lo que otros ocultan. Se cambian, se instalan los paquetes de bobinas, se cuestionan los sistemas de suministro de combustible y enormes sumas desaparecen. El subyacente, el problema persiste hasta que alguien finalmente se dirige a un sensor que rara vez recibe atención. Y sorprendentemente, no lo es. El componente más mecánico inicialmente. Considere, existe un problema que se pasa por alto, alborotador que va acumulando poco a poco. Contaminación durante periodos prolongados. Transmite información corrupta al módulo de control del motor y transforma una central eléctrica completamente funcional en una persistente fracasado. Durante esta presentación, examinaremos el monitoreo del motor más problemático, dispositivos individualmente. Sin embargo, el componente que funciona mal con más frecuencia, el que prácticamente nunca atendido y el capaz de alterando drásticamente el rendimiento de su motor. El rendimiento en cuestión de momentos no será divulgado hasta la conclusión. Número 3. El sensor MAF, flujo de masa de aire. Suscríbete antes de que tu motor empiece a fallar sin aviso. El sensor de flujo de masa de aire es uno de el más vital y al mismo tiempo el más importante. Elementos pasados por alto en el combustible contemporáneo. Centrales de inyección. Su función implica medir con notable precisión cada gramo de aire atmosférico que entra en la combustión. Cámara. La mayoría de las unidades MAF instaladas en los automóviles del mercado estadounidense emplean una configuración de cable calentado que utiliza un filamento de platino extraordinariamente fino, aproximadamente igual al cabello humano, espesor. Este filamento recibe calefacción eléctrica para mantener constante temperatura y cuando el flujo de aire de admisión pasa a través de él, el enfriamiento. El efecto se correlaciona directamente con el flujo de aire, velocidad. Lo que la unidad de control del motor, en realidad lo que se monitorea es el eléctrico, volumen actual, necesario para mantener ese filamento en constante temperatura. Un clic en suscribirte puede ahorrarte mucho dinero. Esa medición actual se convierte instantáneamente en masa de aire. Información actualizada dentro milisegundos. El problema importante surge cuando partículas microscópicas, materia, vapores de aceite del mercado de accesorios, filtros de rendimiento o generales. Los contaminantes atmosféricos cubren eso. Filamento frágil. Una vez que se contamina, se produce su transferencia de calor. Las características se alteran y la información transmitida al vehículo. La computadora se vuelve poco confiable. La unidad de control del motor ahora calcula volumen de aire incorrecto que ingresa a la fuente de alimentación. Planta en comparación con las condiciones reales. Compensa suministrando combustible inadecuado. Cantidades. Los síntomas resultantes con frecuencia confunden el diagnóstico
reducción significativa de potencia durante aplicación agresiva del acelerador, combustible, kilometraje deteriorándose sin aparente causa, velocidad errática del motor, en parada que aparece de forma intermitente y en situaciones avanzadas, el poder, planta muriendo al desacelerar hasta detenerse. Datos de servicio de la industria automotriz estadounidense, las instalaciones indican que aproximadamente el 40% de los automóviles experimentan problemas de conducción. Los códigos de diagnóstico de mezcla contienen sensores MAF contaminados, no defectuosos, unidades, exigencias de mantenimiento correctas, solución de limpieza MAF especializada y una técnica sin contacto que nunca contacta físicamente con la medición. Componente, música. Sin embargo, otro aire. El sensor de cálculo funciona con un mecanismo completamente diferente. Número 12. El colector del sensor MAPI absoluto. Presión. La presión absoluta del colector. El sensor representa un enfoque alternativo para determinar la carga de trabajo del motor. Se emplea frecuentemente en densidad de velocidad, configuraciones de gestión de combustible presentes en numerosos vehículos nacionales. Más bien que medir la cantidad de flujo de aire directamente, el sensor MAP mide el nivel de presión dentro del canal de admisión. Música emplea una resistencia pobre, componente que altera la electricidad. Resistencia, respondiendo a la presión ejercida contra su membrana. En principio, explicación transforma la demanda del motor en una salida eléctrica. Cuando la válvula del acelerador permanece cerrada y la ralentí de la planta de energía, vacío de admisión, registra alto y el sensor indica mediciones de presión absoluta reducida, característicamente entre 20 y 30 kilopascales. Durante la aceleración máxima, el vacío disminuye y la presión sube hacia la atmosférica, niveles de aproximadamente 100 kilopascales en elevación del océano. La unidad de control del motor fusiona esta información con el cigüeñal, velocidad de rotación y aire entrante, temperatura para determinar el aire entrante, masa a través de sofisticadas técnicas termodinámicas, cálculos. El punto de ruptura esencial típicamente no es el dispositivo de monitoreo en sí, sino la conexión de vacío que lo alimenta. Tubos de vacío dañados, inadecuados, conexiones o líneas algo separadas, permitir fugas que corrompen por completo. Mediciones de presión. El sensor indica un vacío menor que el real, provocando que la unidad de control del motor, supongamos que la planta de energía experimenta mayor demanda que la realidad. La consecuencia es un excedente de suministro de combustible, gasto astronómico de combustible, oscuridad, emisiones de escape y una rica mezcla continua. Indicadores de falla de combustible. En la práctica, análisis del taller, simplemente limpiando el tubo de apertura y confirmación del sensor de mapa. La condición se resuelve aproximadamente en el 80% de los casos. Problemas atribuidos al sensor. Sin embargo, existe algo aún más. Sensor potente en cuanto a emisiones. Gestión. Número 11. El oxígeno. Sensor, también conocido como sensor lambda. Sensores de oxígeno colocados en el escape. La vía sirve como el ordenador del motor. Equipo de monitoreo para seguimiento. Eficacia de la combustión de forma continua. Ajustan constantemente el combustible del aire. Equilibrar miles de iteraciones cada 60 segundos. La mayoría de los automóviles estadounidenses utilizan sensores de oxígeno de circonio que dependen de un componente cerámico calentado. Más allá de 300 grados C, este componente produce un voltaje determinado por la varianza
niveles de oxígeno entre los gases de combustión y la atmósfera ambiental. Cuando una potencia, la planta funciona a la perfección. Proporción estequiométrica de 14, 7 porciones. Aire a una porción de petróleo. El sensor genera aproximadamente 0,454,5 V. Si el equilibrio se vuelve esbelto, música y presencia de oxígeno en el escape aumenta, el voltaje disminuye por debajo de 0,3 V, indicando a la unidad de control del motor que aumentar el combustible. Con balances ricos, el voltaje sube más allá de 0,6 V. El primario, la dificultad surge cuando estos sensores acumulan contaminación por plomo, silicona, remojo o acumulación de fósforo, frecuentemente resultante de combustible de calidad inferior, o música combustión de lubricante causada por anillos de compresión deteriorados o sellos del vástago. Estos contaminantes dañar químicamente la circonia, componente, reduciendo su velocidad de reacción y disminuyendo la precisión. El sensor sigue funcionando, pero letárgicamente, transmitiendo señales pospuestas que la unidad de control del motor tiene dificultades para proceso con precisión. El resultado es fluctuación gradual entre ricos y saldos magros, combustible elevado, música, uso, disminución observable de la potencia y un fallo prácticamente seguro durante inspecciones de contaminación. Sin embargo, queda un sensor de ubicación cuyo la ruptura genera un problema fundamental. Diferentes colecciones de síntomas, y eso es donde esta narrativa se vuelve cada vez más convincente. Número 10. El sensor de posición del acelerador TPS. El sensor de posición del acelerador es un sensor de precisión, resistencia variable conectada directamente a el pivote del acelerador y la responsabilidad implica informar a la computadora del motor exactamente cuánto acelerar las solicitudes del operador en cada momento, instante individual. A pesar de su simpleza, la apariencia es un elemento vital dentro del sensor. Existe una circular, vía de resistencia y un contacto deslizante. Viaja a lo largo de ese camino como la válvula del acelerador se abre y se cierra. Esto separa la tensión de referencia proporcionalmente al ángulo del acelerador, característicamente generando aproximadamente 0,5 voltios con un acelerador completamente cerrado, música, y acercándose a 4 o 5 voltios como máximo, apertura del acelerador, lo que el motor, la unidad de control, realiza estos datos. Es fundamentalmente esencial. Determina música si el operador está acelerando moderadamente, donde el combustible, la conservación es primordial, o aplicar aceleración máxima, donde la planta de energía requiere balances de combustible enriquecidos, avance de chispa agresivo para el pico, caballo de fuerza. La verdadera dificultad comienza cuando comienza la vía de resistencia interna, deteriorarse o acumularse, contaminación, generando música, zonas inactivas. En esas áreas, la salida de voltaje desaparece momentáneamente. Música o varía de forma impredecible. Las zonas inactivas casi siempre emergen en property. La música más empleada. Ubicaciones del acelerador como consistentes, crucero interestatal o aumento, parada en condiciones de congestión. Desde la perspectiva del operador, esto se manifiesta como una aceleración errática, vacilación abrupta, potencia momentánea, reducción en posiciones específicas del pedal o en situaciones severas, potencia total, parada de la planta cuando el acelerador
atraviesa la música aquellos. Secciones deterioradas en el experto. Análisis y mecánica confirman TPS música. Condición. Abriendo gradualmente el acelerador mientras se observa en tiempo real. Información de voltaje en un diagnóstico. Instrumento. Buscando abrupto. Disminuye. O la música aumenta eso. Revelan claramente un deterioro interno de la resistencia variable. Número 9. La posición del cigüeñal. Sensor. Sin la posición del cigüeñal. Sensor. Una central eléctrica contemporánea es esencialmente ciego. Este compacto sensor colocado extremadamente cerca de la volante o un anillo rector dentado en el cigüeñal produce impecablemente impulsos eléctricos sincronizados cada uno. Tiempo las proyecciones pasan su punta electromagnética. ¿Qué es realmente? Lo que ocurre es que el control del motor, la unidad emplea estos impulsos para comprender la ubicación precisa de cada pistón constantemente y la velocidad exacta en el que la central eléctrica música gira. Estos datos son los que permiten que la computadora para establecer con precisión cuándo entregar combustible y cuándo activar el encendido. Cuando este sensor se acumula, contaminación por partículas metálicas, depósitos de lubricante carbonizado o general, suciedad, la salida se corrompe, comienzan a manifestarse disfunciones esporádicas. La central eléctrica puede apagarse cuando, calentado sin previo aviso, requiere arranque prolongado antes del encendido o perder la ignición por intervalos de milisegundos, mientras opera en servicio en Estados Unidos. Instalaciones. Es notablemente frecuente observar música, centrales eléctricas que parecen poseer un peligro grave de ignición o combustible. Las dificultades de entrega se restablecen por completo después de nada más que limpiar el sensor, punta, extrayendo fragmentos de metal con un paño impecable y aplicación de electricidad, limpiador de conexiones. Sin embargo, comprender la ubicación del cigüeñal por sí solo resulta insuficiente. La computadora, además, requiere comprensión. Precisamente, ¿qué es el árbol de levas? Ejecutando. Número 8. La cámara CMP. Sensor de posición del eje. El árbol de levas. El sensor de posición funciona junto con el sensor del cigüeñal como dos piezas de relojería perfectamente coordinadas, mientras que el sensor del cigüeñal informa a unidad de control del motor planta de energía general, velocidad y ubicación. El árbol de levas. El sensor revela la fase precisa de la secuencia de combustión para cada uno. Cilindro. Música. Esto permite un suministro de combustible secuencial preciso, entrega y gestión precisa de mecanismos de sincronización de válvulas ajustables. Música. El sensor normalmente se monta en el board, caja de distribución o directamente en la conjunto de cilindros, lectura de un disparador, disco o una extensión metálica singular en el árbol de levas. Es genuino. La responsabilidad es transmitir una salida de referencia distinta por árbol de levas. Rotación. Identificando el cilindro número 1 en su voz. Carrera de potencia. Cuando este sensor comienza, deterioro por el lubricante, contaminación, lodos pesados o internos, fracturación, la unidad de control del motor pierde esa referencia precisa, pasa a un modo comprometido. La entrega secuencial se sustituye por entrega por lotes. La calidad estándar se convierte en los encendidos impredecibles y fríos requieren sustancialmente más largo. Numerosos poderes. Las plantas desarrollan una ligera vacilación entre 2000 y 3000 revoluciones por minuto, que se atribuye erróneamente a pulida.
bobinas de encendido o inyectores de combustible cuando la verdad es que un árbol de levas está contaminado. El sensor está transmitiendo débilmente o está dañado. Salidas. Una visualización sencilla. Examen y limpieza de los sensores. La superficie de monitoreo puede sustancialmente restaurar el rendimiento sin problemas. Sin embargo, existen sensores que son considerablemente más ignorados, acumulan suciedad simplemente por la atmósfera, fluyendo a través de ellos. Número 7. El sensor de temperatura del aire de admisión IAT. El sensor de temperatura del aire de admisión es. Normalmente se instala un elemento minúsculo en el canal de admisión o incorporado en el canal de entrada de aire. Así que, discreto que la mayoría de los operadores no, ni siquiera me doy cuenta de que existe. La responsabilidad suena elemental. Medir qué tan cálida o fría es la atmósfera. Entrando a la central eléctrica es. Sin embargo, lo que realmente está ocurriendo es esencial para la gestión del combustible. La atmósfera fresca es más denso y contiene más oxígeno por unidad, capacidad, mientras que la atmósfera cálida es menor, densa. La unidad de control del motor aplica la información de este sensor para medir con precisión, ajustar la cantidad de combustible a entregar en cada secuencia de combustión. A lo largo de la duración, el sensor se cubre con lubricante, vapor, partículas adhesivas o acumulación de filtración de aire aceitado. Una vez contaminado, el interior, el termistor ya no puede medir con precisión, detectar la temperatura real del propelente, flujo de aire entrante. La consecuencia es una medición que es artificialmente más cálida o más fría que la realidad, forzando a la